Bienvenidos y bienvenidas a este tema 7 del módulo 5 de Big Data y Business Intelligence. En este tema 7 vamos a hablar de la parte de procesamiento de datos. Procesamiento de datos representa una de las fases más importantes en el proceso de ciclo de vida del dato que estamos viendo durante este módulo 5 en lo referente a Big Data, y después de la parte de adquisición que hemos estado revisando, y pensando ya no solo en casos tradicionales de ingeniería del dato, sino también en procesos inclusive de ciencia de datos. Como digo, el procesamiento de datos suele ser uno de los puntos más importantes, más complejos, y también en muchos casos de mayor coste, porque cuando estamos hablando de entornos, inclusive entornos, en este caso as a service, un entorno cloud, por ejemplo, como veíamos en el módulo de tecnologías cloud, el procesamiento, la computación, es uno de los puntos, ¿no?, donde más impacto económico tenemos. Como decíamos en aquel módulo, la parte de almacenamiento es cada vez más económica, más barata, y todo lo que tiene que ver con procesos de transformación, como vamos a ver en este tema, pues hay que, digamos, tener mucho conocimiento y experiencia para hacerlo de una forma óptima. Hablaremos, por tanto, un poco de algunos titulares, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos del procesamiento de datos o la transformación de datos, y también nos referiremos al tema de ETL o LTs, que es algo bastante común dentro de este ámbito. Bien, como decía, dentro de los procesos de ingeniería del dato, inclusive en los casos de análisis de datos o ciencia de datos, ¿no?, yéndome incluso a los casos de inteligencia artificial que veréis en el módulo correspondiente, el procesamiento de datos es sin duda el paso más complejo y que más tiempo nos lleva. De hecho, aquí a la derecha tenéis unas estadísticas, y todo lo que es la parte de preparación y procesamiento o preprocesamiento de los datos, se dice que en un caso de desarrollo de un modelo de inteligencia artificial puede llegar hasta el 70% o el 80% del tiempo. Entonces, como digo, es una fase bastante importante, es una fase donde además se suele fallar bastante en cuanto a cómo hacer las cosas, de qué forma optimizada o no enfocar un proceso de transformación de datos, y en muchos casos los modelos posteriores que se hacen en la parte de inteligencia artificial pueden llegar a no ser exitosos por este punto, porque enseguida nos ponemos a pensar en, oye, ¿cuál es el tipo de modelo, de qué tipo de inteligencia artificial vamos a poner en un caso de uso determinado? Y no ponemos tanto foco a cuáles son un poco esos pasos previos que tenemos que hacer para tener los datos listos. ¿Por qué la importancia? Porque cuando hablemos de la parte de inteligencia artificial hablaremos de la calidad de los datos, ¿vale? Es un aspecto clave para que el modelo tenga una mayor precisión y darnos unos resultados más óptimos. Y muchas veces hablar de calidad del dato tiene que ver también con toda esta fase que, repito, vemos en este tema de procesamiento. O sea, podemos tener datos, por supuesto, en origen, que cuanta mejor calidad venga el dato en origen va a ser siempre todo mejor, va a ser más óptimo, pero no es raro encontrar datos que tienen una cierta calidad, pero que no es la suficiente para entrenar un modelo, y que con una fase intermedia de transformación, preparación, etcétera, que podríamos hacer un poco en esta fase, podríamos llegar a, digamos, optimizar, ¿vale? Entonces, hablar de transformación de datos puede ser algo muy abstracto, ¿no?, dicho así, y cuáles serían un poco el tipo de acciones, ¿no?, que podríamos hacer cuando tenemos, por ejemplo, pues por inventarme algo, una serie temporal de datos de un sensor de temperatura, por ejemplo. Un sensor de temperatura nos puede estar dando muchas muestras de esa métrica, ¿no?, que es la temperatura, pues no sé, de una habitación o de una parte de un entorno de la fábrica. Entonces, si yo tengo digamos, una señal, en este caso una variable que tiene muchas muestras, voy a ver muchos valores representados, ¿no? Una posibilidad que podría ocurrir para hablar de transformación de esos datos podría ser la discretización, ¿no?, que es una de las que aparece aquí. Es decir, yo podría estar reduciendo el número de muestras, decir, oye, pues si yo tengo muestras de ese sensor de temperatura, no sé, cada 500 milisegundos, pues yo, para mi caso de uso, a lo mejor me es suficiente cada 2 segundos, con lo cual puedo quitar muestras, digamos, entre medias, para reducir el volumen de datos. Contra ese mismo ejemplo podría hablar también de la parte de agregación, ¿no? Podría decir, oye, pues cada una ventana de cada X muestras puedo, digamos, agregar esos datos con un cierto criterio también
matemático y obtener un único dato, pues por ejemplo un valor medio, por ejemplo, podría ser un ejemplo. El caso de alisamiento o smoothing. Puede ser que veamos una señal representada que tenga muchos picos y muchos cambios. Con el smoothing veríamos una, digamos, se suavizaría, ¿no? esa curva. ¿Y cómo se consigue eso? Pues haciendo algo muy parecido a la agregación, que es tomando esas ventanas de muestras, hacer procesamiento de esos trocitos de la señal y obtener ese dato calculado, o la normalización, que también podría ir un poco en esta línea. ¿Cómo lograr, porque esto ya son cosas más específicas las que os acabo de contar, cómo lograr luego o cómo enfocar, ¿no?, técnicamente más abajo ese procesamiento? Depende mucho del entorno. Yo, por ejemplo, puedo estar trabajando en un entorno con programación Python, y en Python pues tengo ya librerías que, simplemente importando las librerías en mi proyecto de desarrollo, ya podría estar haciendo uso de muchas de estas funciones sin tener que, más que nada, llamar a la función, ¿no?, que está dentro de esa librería. Entonces, bueno, ejemplos hay muchos en Python, en R, podéis encontrar en otros lenguajes como en Java, o también podéis encontraros aplicaciones más gráficas, ¿no?, en la parte de procesamiento de datos. Pues no sé, por ejemplo, Canime, que se utiliza para también entrenamiento de una forma muy visual de modelos, ¿no? O sea, desarrollo de modelos de IA, pues tiene sus pasos previos dentro de su toolbox, de su caja de herramientas, donde tú puedes seleccionar cajitas y arrastrar, y te permita un poco pues hacer alguna de estas funciones. Te da otros ejemplos muy concretos, pero que si os vais también a la parte de servicios de tecnologías cloud, ¿no?, como hablábamos de AWS, Azure o Google Cloud, pues vais a encontrar muchísimos más, ¿vale? O sea, que estos son un poco simplemente los conceptos. Cuando hablamos de esta parte también de procesamiento, transformación de datos, también podemos incluir la limpieza de los datos, ¿no? Porque cuando se hablaba de la calidad del dato, un punto clave aquí es, en esa calidad, pues puede ser, oye, eliminar, por ejemplo, los datos nulos. Pues eso sería un proceso de limpieza y está relacionado con esto, con esto del procesamiento, ¿vale? Y luego, pues también hemos incluido un poco la parte de cómo trabajar, ¿no?, dentro de ese procesamiento cuando tengamos datos que no se requieran, digamos, en el día a día, y esto tiene que ver también con el módulo o sea, con el paso de almacenamiento. Pues no vamos a estar constantemente en un punto de reprocesamiento, ¿no?, sino que esto los llevaríamos a una parte más de datos archivados, y no los tendríamos, digamos, en el proceso continuo de transformación que estaríamos hablando un poco en esta parte. Bien, sigo un poco con lo que es la parte de transformación de datos. En esta transparencia os hemos incluido algunas herramientas adicionales, igual que os hablaba en la parte anterior de soluciones tipo Canime. Pues tenéis, por ejemplo, con Spark podéis hacer transformaciones masivas, aunque ya tiene una complejidad mayor, ¿no?, porque es un framework ya de paralelización, ¿no? Cuando hablábamos de la introducción de Big Data, pues poder procesar datos de forma paralela, aprovechando toda la infraestructura que tengamos disponible. Y hay otras más gráficas, como puede ser DBT o Dataform, ¿no?, que sí que mantienen eso que os decía en Canime, que nos sirve para hacer un poco esos procesos. Hay otras más avanzadas como Flink, ¿vale?, que son más para procesamiento tiempo real y que ya tienen una complejidad a la hora de, digamos, desarrollar código, que ya requiere un expertise o una experiencia mayor, ¿vale? Hemos incluido la parte de Pandas porque en la transparencia anterior os hablaba de librerías de Python. Pues aquí tenéis un buen ejemplo con Pandas, ¿no?, que podéis hacer muchos de estos procesos. ¿Y qué es lo importante también a recordar cuando hablemos del procesamiento de datos o la transformación de datos? Los procesos ETL o LT, ¿vale? En arquitecturas clásicas, o sea, en arquitecturas donde incluso no se habla de Big Data, o sea, que no tengo varias máquinas trabajando en paralelo, un proceso de ETL es muy común hablar de ello, y tiene estas tres fases. O sea, tiene una fase de extracción de datos de distintas fuentes, tiene una fase de transformación, que sería lo que más nos estamos centrando aquí, y tiene una fase de carga, ¿vale? ¿Por qué digo que se utiliza más habitualmente, o se ha utilizado incluso en arquitecturas previas al mundo Big Data? Porque este proceso es el típico proceso que se ha hecho durante muchos años, incluso décadas, para la carga de datos en una base de datos, inclusive relacional, una base de datos SQL. Para alimentar una base de datos SQL, seguramente yo tenga datos en distintos sitios, en distintos ficheros, que voy a hacer una parte de extracción, voy a hacer una transformación y preparación, en este caso, porque visualicéis el caso de la base de datos SQL, esa transformación la voy a orientar al modelo de datos
que va a tener esa base de datos final y, por último, hago esa carga en la base de datos, ¿vale? ¿Por qué en la primera transparencia hablaba de ETL y LT? Pues porque en los casos de Big Data realmente no es un proceso ETL, no es un proceso de extracción, transformación y carga, sino que en los casos de Big Data se habla de extracción, carga y transformación. Os lo digo de otra forma. Si yo tengo un entorno Big Data donde tengo muchos nodos, muchas maquinitas trabajando, si recordáis cuando os explicaba las diferencias del por qué Big Data es diferencial, yo lo que voy a hacer es extraer datos de muchas, o de una fuente, que puede ser una única fuente, pero datos muy pesados, mucha volumetría, ¿vale? Voy a hacer un proceso de carga en ese entorno paralelizado con todos esos nodos y después voy a aplicar una transformación, que además esa transformación se va a hacer, como acabo de decir, de forma paralelizada. O sea, voy a tener todos esos nodos trabajando a la vez, ¿vale? Entonces, sí que es importante que cuando hablemos de la parte de procesamiento de datos, transformación de datos, os acordéis un poco, porque el concepto de ETL sale muchísimo, pero que también cuando hablamos de arquitecturas Big Data aparece el concepto de ELT, ¿vale? Y la diferencia viene por esto, ¿vale? Y como os decía, pues un poco herramientas, tenemos muchas, igual que tipos de procesamiento de datos. Yo os he puesto algunos ejemplos en la transparencia anterior, pero os vais a encontrar muchos más. Y aquí lo importante sobre todo es intentar aprovechar lo máximo las soluciones ya paquetizadas o las librerías ya existentes. Si yo, por ejemplo, estoy en el mundo Python o un mundo R, ¿no? Que son esos muy habituales en este tipo de proyectos, pues que aproveche librerías como el caso de Pandas u otras que pueda haber que me puedan dar esa, digamos, esa simplificación de lo que es la parte de transformación, para no tener yo desde cero que desarrollar muchos pasos adicionales, ¿no? Porque muchas veces con estas librerías, cosas que a lo mejor te requerirían en programación más pura 10 pasos, pues se pueden hacer en 1 o en 2 pasos, ¿vale? Pues esto sería un poco el tema 7 de procesamiento de datos de este módulo 5 que estamos viendo todos los temas de Big Data. Muchas gracias.